Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, igual que sus familias. Yo estoy bien, mi familia igual, estamos en nuestra casa. Bueno, vamos a comenzar a hacer una seguidilla de videos tratando de respaldar lo que hemos estado enviando por Drive a sus casitas. Y esperamos que es lo que han estado trabajando. Vamos a ir apoyándonos en el desarrollo de las clases y de las páginas del texto. Entonces, ¿para qué vamos a hacer? Para trabajar, necesito que tengan su cuaderno, su estuche y el libro de lenguaje. Vamos a hacer como si en nuestro cuaderno, como si estuviéramos en la misma clase. Vamos a poner la fecha, el objetivo, el desarrollo de las páginas, la actividad que vamos a hacer, y hoy nos toca trabajar en la página 6, 106 y 107. Luego yo les voy a escribir el objetivo de la clase, que es comprensión lectora e interpretación del lenguaje figurado. Y vamos a realizar como actividad el después de leer, que es este, que se supone que ustedes ya tendrían que haber desarrollado anteriormente los textos del 1 al 6, que es lo que vamos a hacer ahora en desarrollo. ¿Ok? Comenzamos con la número 1. Dice, antes de comenzar vamos a repasar un poquito que hemos estado viendo la unidad de las emociones, sentimientos, ¿cierto? De los poemas. Y me fui al texto 1 con la canción de risas y llanto. Vamos a repasar qué es una estrofa y los versos. Yo con los más pequeños siempre les hago separar cada uno para que puedan tenerlo en su mente listos y puedan, cuando yo les pregunte, vayan a la estrofa 3, sepan identificar cuál es la estrofa 3 y vayan así de rápido. La otra vez yo les decía que separábamos con llave o un corchete. Miren, así. Vamos separando las estrofas, ¿ok? Y los versos, la estrofa es el conjunto de versos. Y un verso es esta línea. Y hay versos asonantes y consonantes. Las rimas que deben de rimar. Rimas asonantes y consonantes. ¿Ok? Entonces, eso es como para refrescar la memoria. Ahora, en el texto aparecen unas preguntas sobre el hablante. ¿Qué es el hablante? Si antes no lo hemos repasado, yo les tengo que contar que el hablante lírico es la voz o persona encargada de narrar las palabras de un poema. No se debe confundir con el escritor, con el poeta. No, es diferente. O confundir con el ilustrador, que el ilustrador es aquel que hace las imágenes, las ilustraciones. Entonces, el poeta es el que escribe. El hablante lírico es esa voz que uno escucha al ir leyendo nuestro poema. Entonces, el hablante personifica las emociones descritas por el autor. Eso no se nos puede olvidar, ¿ya? No lo debemos confundir con el autor como el poeta, ¿ya? Entonces, ahora sí que nos vamos a la 1. Dice, en el texto 1, ¿con qué llora el hablante? Ojo, que yo he revisado algunas preguntas de los cuadernos, y esto pasa en todos los cursos, me ha pasado lo mismo, que me responden una pregunta y a veces en una pregunta hay 3 preguntas y solo me responden una. Así que miren, por ejemplo, acá hay 2. Dice, ¿con qué llora el hablante? ¿Con qué ríe? Justifica tu respuesta usando los versos del poema. Entonces hay 2 preguntas en una. Dice, ¿con qué llora el hablante? Voy al texto 1, dice, ¿qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Río con el cielo, azul sobre el mar, cuando los copihue florecen, floreciendo están. ¿Cierto? Estamos leyendo la canción de risa y llanto. Podemos ver en las ilustraciones, siempre nos soplan lo que vamos a leer. Siempre el título o las imágenes van a apoyar lo que vamos a leer y uno ya se puede hacer un concepto, una idea de lo que estamos a punto de leer. Entonces vamos a leer sobre copihue, agua, que florecen, una canción de risa, no sé. Después dice,
Río con el cielo azul sobre el mar, cuando los copihue floreciendo están. Ahí están, floreciendo. Aquí, la pregunta era, ¿cuándo llora? ¿Con qué llora el hablante? Lloro cuando truena. Aquí rayamos. Y en la lluvia van pajaritos nuevos y no se salvarán. Ahí está la respuesta y una. Después sigo leyendo porque puede haber algo más. Dice, ¿qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Río junto a un árbol. Se escuchan como que sí, no es el autor el que está escribiendo, sino que vamos escuchando al hablante lírico. Dice, río junto a un árbol, en el pastizal, bajo las estrellas que danzando están. Y ahora, escuchen, lloro cuando veo, subrayamos, la tierra enfermar, sus ríos y prados hechos un basural. Todo eso subrayamos. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Volvemos a la pregunta. Y otra cosa, estas preguntas que están tan juntas no las podemos responder aquí. Respóndanlas en su cuaderno. Y en su cuaderno ahí ponen desarrollo, página 106. Pregunta 1, dice, ¿con qué llora el hablante? ¿Con qué lloraba? Llora cuando truena, la lluvia y los pajaritos nuevos no se salvan, y llora cuando la tierra se enferma por nuestra culpa, por el basural. Y dice, ¿con qué ríe? Y vamos aquí, río con el cielo, aquí está parte de la estrofa y acá hay otra. Dice, río junto a un árbol. Vayan ustedes completando bien la respuesta. No porque la profesora la esté soplando, la esté ayudando, tienen que hacerlo igual. Ustedes vayan interpretando con sus conocimientos y respondiendo. Luego dice, pregunta 2, pongan 2 en el desarrollo. En el texto 4, ¿por qué el hablante señala que la niña debe cerrar los cristales? Entonces vamos aquí atrás al texto 4. Dice, y vayan destacando. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Por qué sé que comienza una estrofa y hasta dónde termina? Porque comienza en una mayúscula y termina en el punto aparte. Igual que en los cuentos, cuando yo les decía, separemos por párrafo. Comienzo en una mayúscula y termino en un punto aparte. Entonces tiene 4 estrofas. ¿Y cuántos versos? 16, que son las rayitas. Necesito que me vayan rayando también su libro, no importa, porque esto es evidencia que ustedes están trabajando conmigo. Entonces dice, ¿por qué la niña cierra los cristales? Dice, cierra niña los cristales, que se entran las gaviotas. Acuérdate que esta casa no es casa como de otra. Entonces, porque se entran las gaviotas. Y subrayo. Después dice, que puede ser un fanal, que puede ser una rosa, de los vientos sobre el mar, encallada entre las rocas. Y recuerden que el vocabulario siempre va a haber vocabulario que debemos adquirir. Dice, sigamos, dice, cierra niña los cristales, atentos, que se van a entrar las olas. Destacamos, e igual como ayer, espuma vendrán salpicando toda. Ayer se quedó entornado el ventanal de la alcoba, entraron las golondrinas que iban jugando a la ronda. Si ustedes ven la imagen, hay unas casas como palafitos y hay un mar y ahí está la niña con su casa y el rocas, ¿cierto? Y va a entrar el agua. Entonces, vamos a la pregunta 2 y dice, ¿por qué el hablante señala que la niña debe cerrar los cristales? Ahí los destacamos. ¿Porque se entran las gaviotas o porque se entran las olas? Vamos respondiendo. Después dice, en el texto 5, pregunta 3, ¿qué hay detrás de la casa del hablante? ¿Cómo es el lugar? Vamos al texto 5 y dice, justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pinos, subrayo, porque estoy encontrando la respuesta. Entonces cada vez que encuentro alguna palabra importante, destaco. Después dice, pinos fuertes y frondosos, pinos altos, pinos finos. Hay pájaros y conejos, ardillas y mariposas, un montón de margaritas, un puñadito de rosas. Justo detrás de mi casa se encuentra un bosque de pino. Destaco de nuevo porque quiero la pregunta, ¿qué hay detrás de la casa? Pinos. Subiendo y bajando lomas se cruzan 4 caminos. El techo, un montón de ramas, el piso, un montón de hojas, unas marrones y verdes, otras doradas y rojas. Justo detrás de mi casa, destaco ahora de nuevo, se encuentra un bosque de pinos.
Aquí hay duendes, ni hadas, ni princesas, ni adivinos. Entonces, ¿qué había detrás de la casa del hablante? Un bosque de pinos. ¿Cómo es el lugar? Ahora interpretación de ustedes. Ahí, ¿cómo era el lugar según el relato? Recuérdense que cada vez que vamos leyendo nos vamos imaginando lo que va diciendo el hablante en nuestra mente. Si dice un bosque de pinos, inmediatamente en mi cabeza imagino pinos. Es como si yo tuviera mi casa y atrás pinos, porque mi mente tiene que ir rapidita con lo que voy leyendo. Dice 4. Texto 6. ¿Qué tipo de rima se presenta en la primera y segunda estrofa? Vamos a repasar ahora qué es la rima asonante y consonante. Yo lo hice así. Miren. La rima asonante coincide únicamente en los sonidos vocálicos al final de la sílaba. ¿Qué me quiere decir eso? Que se van a repetir los sonidos en las vocales de la última parte del verso. Vamos al verso 6. Estas partes, la última. La voy a acercar más. Así, las últimas partes de mis versos tienen que coincidir. Si dice que son asonantes, me tienen que rimar, ¿qué cosa? Las vocales. Y si son rimas consonantes, me tienen que rimar las últimas consonantes. Y vocales puede ser. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Dice, cada 5 de enero, marco ero, mi calzado cabrero, ero. ¿Se da cuenta que riman las dos? Entonces, esa es una rima consonante. Después dice, cada enero ponía a la ventana fría. Miren, ¿se dan cuenta que se marcan esas rimas porque son consonantes? Y acá, eso no, me equivoqué ahí, las asonantes. Terminan A y en A. Y aquí, por ejemplo, no necesariamente puedan terminar juntas en el mismo verso. Puede ser verso por medio, como lo es acá. ¿Ven? Ahí, con esa, después la otra con la otra. Pero son vocales que pueden ir intermedias. Esas son las asonantes. Y consonante de consonantes. Rimas consonantes que son las letras normales y vocales. Entonces, dice que si podemos identificar en el texto 6 la primera y segunda estrofa. Vamos a nuestro texto, a la primera y segunda estrofa. La buscó, la identificó, listo, va conmigo, sí, listo, ya. Terminamos, vemos. Pescadores, puedes, onchas, redes. Miren, aquí. Miren, termina en edes y edes. Aquí hay una rima. Si termina en ed, s y e y s, ed, e y s, ¿qué rima es? ¿Consonante o asonante? Consonante. Ya. Anoto. Y veo en la segunda. Una, s, isa, s. Acá hay otra, porque se repite, ¿ves? Están por medio. ¿Van conmigo? Miren. S. ¿Qué tipo de rima es? ¿Asonante o consonante? Consonante. Entonces, vamos a nuestra pregunta y respondemos. ¿Qué tipo de rima era? ¿Cómo la identificaste? Porque la profesora nos ayudó, ¿cierto? Entonces ahí ustedes respondan. 5. Dice, ¿qué imagen te evoca el siguiente estrofa del texto 1? Dibújala en tu cuaderno. Aquí van a tener que usar su imaginación y interpretación. Dice, lloro cuando veo la tierra enfermar, sus ríos y prados hecho un basural. Ahí ustedes interpreten lo que yo le acabo de leer y lo que está escrito en su texto. Ahora debemos de destacar que como estamos en cuarentena, nuestra tierra se está sanando. Hemos ayudado un poco a que nuestro planeta Tierra se reconstruya, andando sin auto, estando en casa, no arrojando cosas al mar. Hemos ayudado bastante a nuestro planeta. Ahora usted dibújelo en su cuaderno. 6. Dice, ¿qué emociones expresan los textos 3 y 6? ¿Qué marcas textuales te ayudaron a identificarlas? Subráyala en ambos textos. Buscamos la 3. Dice, a la plaza. Vamos todos a jugar a la plaza del lugar. Correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos.
muy bajito. Alto, alto el columpio como vuela el pajarito. Vamos todos a jugar a la plaza del lugar. Vuela globo, sube, sube, con el viento hasta las nubes. Despacito. Ligerito, tan ligerito como sube el pajarito. Vamos todos a la plaza del lugar. Cantaremos, correremos, saltaremos y volaremos. Ahí estaba. Ese es. El 3 y el 6. ¿Qué emoción nos daba eso cuando uno va a la plaza? ¿Qué emociones siente? Alegría, tristeza, deprimido. Cuando yo voy a la plaza me da alegría porque sé que voy a caminar, correr, la canela, mi perrita va a tirarme encima mío, se me va a lengüetear, se me va a ir lejos, la voy a tener que ir corriendo a buscar y gritarle canela. Entonces, alegría, euforia. Después dice, las 6. Texto 6. Canción de los pescadores. Ahí está, miren, esa es. La que acabamos de rayar. Dice, niñita de pescadores, que con viento y olas puede, duerme pintada de conchas, garabatea de redes. Duerme encima de la duna, que te alza, que te crece, oyendo la mar nodriza, que más loca mejor mece. La red me llena de la falda y no me deja tenerte, porque si rompo los nudos será que rompo de suerte. Duérmete mejor, que lo que hacen que las cunas se mecen, la boca llena de sal, el sueño lleno de peces. 2 peces en las rodillas, uno plantado en la frente y otro en el pecho. Bate, bate, otro pez incandescente. ¿Qué emoción nos transmitía este poema? Era como que la mamá estaba preocupada de hacer dormir al bebé, ¿cierto? De más o menos tranquilidad, pensando en el bebé, y la mamá inquieta, que iba en el bote, ¿cierto? Intranquilidad. Ya. Texto 4, dice, pregunta 7. ¿A cuál de los 5 sentidos apela el hablante en los siguientes versos? Sentido se refiere a nosotros. Tacto, gusto, visión, audición. ¿Los dije todos? Los sentidos. Ya, dice así. Cierra, niña, los cristales, que se van a entrar las olas, e igual como ayer la espuma vendrá salpicante toda. ¿Qué sentidos se usan en el siguiente verso? Cierra, niña. ¿Qué tuvo que hacer la niña? Cerrar los cristales, que se ven, entran las olas. ¿Qué tuvo que primero? Ver, porque la niña tenía que ver, ¿cierto? Nuestro sentido de la visión. El tacto, porque tuvo que agarrar y cerrar los cristales. La audición, porque tenía que escuchar que venían las gaviotas o el mar. O sea, en general casi todos los sentidos, pero destaquen los principales. 8. ¿Por qué el hablante señala lo siguiente? ¿Qué interpretación le darías tú? Acuérdate que esta casa no es casa como las otras. Del texto 4. ¿Cómo eran las casas ahí? ¿Esa casa es igual a la nuestra? ¿O no? Miren la casa de acá, esa. ¿Son iguales a nuestras casas o no? No, ¿cierto? ¿Dónde están construidas estas casas? Hay mar, sube el mar, la marea, entonces son muy diferentes. Entonces, ¿a qué se refería el hablante cuando dijo eso? Que tenía que cuidarlas, porque nuestras casas están cimentadas bajo la tierra, sobre un piso. Allá no, diferente. Trabajo con palabras. Tienen que hacer este de acá, el cuadrito de abajo, que es ampliación de su vocabulario. Dice, elige el sinónimo más adecuado para completar los versos. Recordamos que un sinónimo es una palabra que da igual parecido a otra, o que me puede ayudar en un mismo contexto para no usar la misma. Dice, una laguna verde inmóvil y enferma, dormida, tranquila. Aquí está la palabra principal, que es el sinónimo que tenemos que cambiar, que dice paciente. Entonces dice, una laguna verde inmóvil y... ¿Cuál sería el sinónimo de paciente? ¿Enferma, dormida o tranquila? Yo diría que tranquila, entonces escribo ahí, tranquila. Después, la palabra es salpicante. Salpicarte. Dice, e igual como ayer la espuma vendrá a lavarte, espolvorearte o mojarte. Yo creo que es... si salpicar, ¿qué hace? ¿Te lava? ¿Lavarte? ¿Te lavó? ¿Te espolvoreó o te mojó? Ahí usted respóndala, porque yo ya me la sé. 9. Dice, relee con atención los siguientes versos del texto 2 y explica su sentido.
A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. El texto 2 era este. Estados de ánimo. Oh, ya me imagino. A veces uno es manantial entre rocas. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, si es un manantial, da vida, da vida, da vida. A pesar de las rocas, da vida, vida. Siempre anda dando vida. Pero otras veces anda decaído, anda abajo. Porque las hojas del árbol cuando se secan, ¿qué pasan? Quedan tiradas en el suelo. Entonces ahí expliquen su sentido. Ahora desde la 10 se hace una reflexión sobre los textos que hemos leído y dice, en el texto 1, el hablante expresa que lo que hace reír y llorar frente a su experiencia. ¿Qué sientes tú al leer el poema? Cuando leímos el 1, el que decía, canción de la risa, ¿qué te hace reír y qué te hace llorar? ¿Qué te hace pensar a ti? Todas estas son personales, respuestas íntimas, de interpretación personal. ¿Qué sientes tú al leer el poema? Ahí viene después otra pregunta, ojo. ¿Piensas lo mismo que el hablante? Explica dando ejemplos. Ahí son personales. 11. Reescribe estas respuestas en su cuaderno, chicos, porque no caen acá. No hay dónde la pueden escribir. La 11 dice, reescribe en tu cuaderno el texto 5, cambiando palabras por un objeto que te identifique. Dice, justo detrás de mí, pueblo. Justo detrás de mí, escuela. ¿Qué palabras podemos reemplazar a pueblo y escuela? Sigue los ejemplos a que a continuación te presentamos. Texto 5, reescribe en tu cuaderno el texto 5. Justo detrás de mi casa. Justo detrás de mi casa. Por eso decía justo detrás de mi pueblo, escuela. Entonces, justo detrás de mi pared. Ustedes vayan modificándolas, pero que rimen, que sean consecuentes. ¿Ok? Y la escriben en su cuaderno. 12. Relee las biografías de los autores de los poemas que acabas de leer y elige la que te resulte más interesante. Luego investiga más acerca de su vida y escribe 3 preguntas que te gustaría hacerle a la autora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Jaime Jaunún, una microbiografía. Si ustedes ven ahí, esas son sus biografías, que son importantes que las hayan leído anteriormente. Acá está Mario Benedetti. Wow. Miguel Moreno, Monroy, tenemos a Clara Solovera, Douglas Wright y Gabriela Mistral. ¿Cuál de ellos les gustó más les parece más interesante? Y realicen 3 preguntas como si estuvieran las personas y las tuvieran que ver mañana y les tengan que hacer 3 preguntas. Después dice, 13. ¿Qué relación tienen los poemas leídos con ser único y especial? ¿Qué relación tendrán todos estos poemas que acabamos de leer? ¿Y por qué el hablante de los poemas se fija en un sentimiento o en un lugar particular? Reflexión propia, chicos. Porque casi todos los poemas hablaban de un lugar específico, de la naturaleza, de personas. ¿Qué significará sus preguntas? Ahí. Aquí viene un desafío de producción oral. Los poemas A la plaza, La casa sobre el mar y Justo detrás de mí hablan sobre los lugares que se llaman la atención de los hablantes líricos. Te invitamos a indagar sobre cuáles son los lugares favoritos para tus familiares y amistades. Para esto organiza una encuesta para conocer cuál es su lugar favorito y que te expliquen la razón de su elección. Para evaluar la actividad considera lo siguiente. Ya, esta es una tarea que ustedes pueden hacerle a su familia. Investiguen cuál es su lugar favorito. Y realicen estas preguntas a ustedes mismos. Dice, conversé con mis familiares y amistades sobre algún lugar favorito. Realicé preguntas utilizando una pronunciación y entonación adecuada, porque recuerden que deben de respetar los signos de puntuación. Si es una pregunta, una exclamación, decirlo tal cual. Respeté sus opiniones y escuché con atención. Claro, porque una cosa es que le vayan diciendo y usted diciendo, no, a mí no me parece ese lugar, no, es feo, es feo. No, uno tiene que ser respetuoso y escuchar lo que la otra persona que tú estás entrevistando te diga tal cual le parece. Presenté los resultados al curso en forma ordenada usando un lenguaje formal y dando detalles interesantes para captar la atención de la audiencia. Ya, esa no la podemos hacer porque no estamos en el curso, pero sí me la pueden, esa la podemos dejar en pausa hasta que volvamos.
pero necesito que sí lo puedan hacer esta mini entrevista a sus familiares. Si me preguntan a mí, ¿cuál es mi lugar favorito? Me encanta el sur. Me encantan los bosques, me encanta caminar por los bosques, por los parques nacionales, esos son mis lugares favoritos. Y el Caribe, amo el Caribe. Porque allí hay calor, agüita caliente y así no me duelen los huesitos y eso yo lo amo, me encanta el Caribe. Luego dice, estrategias de lectura. También tienen que hacerlo, hay que hacer todo lo que está y leer lo que hay en el texto. Dice, interpretar el lenguaje figurado. ¿Se recuerdan que el objetivo decía que íbamos a leer lenguaje figurado o interpretarlo? Esta es la parte. Bueno, y hemos interpretado todos los poemas. Entonces dice, el uso del lenguaje figurado es característico de los poemas. Por eso, para comprender un poema debes interpretar las figuras que se utilizan. Para responder la pregunta número 9, te sugerimos esta. La de a veces un manantial entre rocas. Dice, paso 1, relee los versos y relaciónalos con el poema del tema en global. Entonces, con el texto 2, a eso se refiere. Que para que podamos hacer esta, tenemos que hacernos parte del texto número 2, comprenderlo. Paso 2, analiza los versos preguntándote qué significa que surjan los manantiales de la roca. Yo eso se lo expliqué. ¿Se acuerdan que uno que da vida, el agua da vida y por eso manantial entre las rocas? ¿Es algo positivo? ¿Con qué se asocian el agua y las rocas? Vayan ustedes respondiendo a eso. Paso 3. Asigna un sentido a los versos, por ejemplo, agua entre las rocas es vida, comienza una expresión de estado de ánimo positivo del hablante, en cambio al decir que se siente como las últimas hojas del árbol, interpretando que se siente mal. Yo les decía eso, que estaba como vida y el otro muerte. Paso 4. Evalúa si ahora puedes interpretar el sentido de los versos. Si no lo logras, relee los versos hasta darles un sentido. Leemos ese extracto y podemos ir interpretando para saber si podemos interpretarlos o no. Ya, entonces, se cumplió el objetivo, leímos, interpretamos, hicimos el después de leer, lo desarrollamos completamente, trabajamos sinónimos, trabajamos rima asonante, consonante, explicamos qué era el hablante lírico y estrategia de lectura con el lenguaje figurado que vimos en cada parte de las estrofas de los 6 textos que tuvieron que leer. Así que nos vemos hasta el próximo video, chicos. Quédense en casa, cuídense mucho. Los amo. Saludos a sus familias. Chao, chao.